Buenas noches. Hoy conversaré con Charles Bruer Carías, considerado uno de los descubridores, de los investigadores y de los científicos que más ha explorado la Amazonia y en particular nuestra Guayana. Son más de 240 investigaciones, 240 expediciones. Imagínense lo que ha logrado descubrir en flora, fauna, en cada una de esas expediciones. Bueno, recientemente publicó un libro que se llama Mundo Perdido. Bueno, con Mundos Perdidos ya tenemos como para hacer una serie. Vamos a intentar que Charles nos cuente sus experiencias en algunas de estas expediciones en unos 30 minutos. Así que es un regalo para nuestro público y un regalo para mí, para mis colaboradores, poder conversar desde aquí, desde la Universidad Central de Venezuela, con ese gran descubridor venezolano. Bueno, Charles, bienvenido. Ya hice una introducción impresionante porque tu currículum es interminable y ese currículum lo que permite es hablar de tus vivencias. Eres el explorador, el científico, el escritor que más libros tienes sobre nuestra Guayana, de la que todo el mundo habla sin haberla pisado jamás. Fantástico. Bueno, este libro, del cual tienes en las manos un ejemplar, que seguramente te regaló los que lo editaron. Nuestros comunes amigos, sí. Comunes amigos, los nogueroles que se portaron extraordinariamente conmigo, y quisiera contarte una pequeña anécdota de eso. Claro. ¿Sabes que tuve un incendio en mi casa? Sí. Y ese incendio me quemó 5.600 libros. Fue una tragedia, desde el punto de Una vista tragedia intelectual. porque se quemó 250.000 de diapositivas y se quemaron todos mis apuntes de campo. Sin embargo, mi esposa Fanny me había hecho mover para la sala de la casa un trabajo que estaba haciendo y salvé una cantidad enorme de material. Pero se quemó absolutamente todo. Libros valiosísimos. Libros como The Descent of Man, que vive en una venta de libros, en una subasta, que lo vendieron en $175.000. Wow. Yo lo hubiera vendido por 200. Oh, no, jamás lo hubieras vendido. No, en las épocas de necesidad sí. Pero entonces, en vista que tuve esa tragedia del incendio de la biblioteca, me llamó un señor al cual no conocía, ahora es una encantadora persona, pero sí lo había conocido porque él me había publicado 2 libros en el Banco Provincial hace como 50 años. Entonces me dijo, ¿qué tal, Charles? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Tú podrías hacernos un libro? Sí. Escoge la materia y nos lo hace. Esos fueron los nogueroles. Y entonces le escribí este libro que se trata de las 10 expediciones más importantes que he hecho, de las 274 que he hecho en Guayana, de las cuales 31 a Cumbre de Tepuye. Acabas de responder mi pregunta. Además con un título, Las Crónicas del Mundo Perdido, que es un título totalmente cinematográfico. Sí, es que como puedes ver en la portada también es de Bradbury, Ajá. que dijo crónicas de, no me recuerdo cómo se llamaban las crónicas de él, pero estas son las crónicas del mundo perdido y son 10 expediciones, las 10 expediciones más importantes que he hecho. Quiero decir, cuán importantes, cuáles son. Oye, María Eugenia, fíjate bien que haya andado por montañas que nunca nadie ha tocado antes. He visto paisajes que nadie vio antes. Claro, eres considerado el explorador más importante de la Amazonia. Bueno, quiero decir, pero eso es una cosa que está ocurriendo ahora, que la gente se da cuenta a través de las publicaciones, porque me dediqué a eso, a dar información, testimonio de lo que yo vi en mi tiempo. Claro. Entonces estuve en montañas y estuve viendo plantas y estuve viendo cosas y estuve encontrando cosas que nadie había buscado y nadie estaba enterado. Por ejemplo, en esas expediciones encontré las cimas de hundimiento mayores del mundo, 400.000 metros cúbicos en 18 millones de metros cúbicos. O sea, más grandes que las cimas que hay en México, más grandes que todas las cimas que hay en China, la cima de Sarisariñama. Con el riesgo que eso implica, además, de ser el primero. Bueno, eso es como lo del riesgo. Alguien me preguntó en una entrevista, ¿y tú nunca has tenido miedo?
le conté una anécdota muy breve que te la voy a contar para tu público. Que yo estaba en Puerto Ordaz en un carro, cuando Puerto Ordaz estaba en pleno desarrollo, y venía un autobús gigantesco, no, un camión gigantesco, con unos tubos enormes, tubos de varios metros y a una velocidad increíble. Y venía en ese carro, yo no estaba manejando, sino era un carro alquilado, un chofer. Y entonces se frena en el último momento y el carro se llena de tierra del camión que pasó. Y aquello era un desastre dentro del carro, un polvero. Y yo agarrado le pregunto, el hombre está agarrado del volante y le digo, ¿y usted no se asustó? Y él me dijo, yo tengo los nervios muertos. Entonces, cuando me dice que son los riesgos, no son riesgos calculados. Realmente uno nunca va a la aventura, sino está todo programado de manera de tener los equipos y el conocimiento. Claro, por eso digo que eres un explorador. Un buen explorador es un científico. Sí, no, uno no va a la aventura. Alguien te ha dicho, ay, qué buena la aventura. Nunca, dije, nunca he tenido aventura. Bueno, eres un aventurero, eres un ir a científico. la aventura sin saber lo que te va a pasar. Claro, no. tú tienes que medir riesgos. Estamos organizando absolutamente todo. Cuántas cuerdas necesitamos, cuál es el peso que podemos mover en cada cuerda para hacer un descenso como el de Sarizar-en-Llama. Esos son meses y meses de trabajo. Y año. Recursos económicos, además. Más económicos humanos. Sí, ¿verdad? Porque en una expedición que voy a hacer ahora, por ejemplo, al Duida, Ajá. con lo cual aprovecho la gran propaganda. ¿Sí? Con lo cual hay dos ministros que están muy interesados En apoyarte. en conocerme primero y en apoyar. ¿Cuáles serán? El ministro del ecosocialismo. Así que es un extraordinaria joven. persona, es joven, Sí, muy joven. Tuve oportunidad de hablar con él y le dije lo que podríamos necesitar. ¿Necesitar para qué? Una expedición del siglo. ¿Qué es lo que tenemos en una expedición del siglo? Por ejemplo, el especialista en efemerópteras. ¿Qué son efemerópteras, por Dios? Claro. El especialista mayor del mundo, Tomás Derka, de Bratislava, o sea, es checo o eslovaco. Que lo quieres traer. No, él tiene que venir. Claro, si no. Porque los descubrimientos que hemos hecho en efemerópteras, que son unas pequeñas larvas que viven toda la vida bajo el agua, salen efímeramente, sin tracto digestivo, tienen un matrimonio y se mueren. Pero son extraordinarios. ¿Para cuándo tienes pautada esa nueva expedición? Para febrero o marzo del año que viene. Todavía hay algo de Después, por tiempo. ejemplo, está Jan Katowski, especialista en algas. No se pensaba que habían algas únicas de los tepuyes y él las descubrió. ¡Qué maravilla! Entonces viene para acompañarme en eso. Y lo que traen esos ¿Y descubrimientos qué tal Tom científicos? Girnish de la Universidad de Wisconsin? La Universidad de Wisconsin dice, son los tepuyes en donde se originaron todas las bromelias del mundo. Las tenemos aquí. Entonces ha hecho un estudio genético de cuál es la especiación radiativa, o sea, cómo está ocurriendo las nuevas especies que están ocurriendo ahora, en este momento. Genéticamente él puede terminar estudiando la soja de 100 individuos en un cierto espacio de tiempo, puede determinar cómo está ocurriendo la especiación, especialmente de las bromelias. ¿Las bromelias en qué? En el género Navia, por ejemplo. Claro. En un género que hicieron a mi nombre, el Brucaria. Ajá. Entonces va a hacer todos esos estudios. Tiene que venir. Claro. José Grande Allende. Pero tú estás planificando una muy grande expedición. No. Margarita Lampo, especialista en rana. Sí, claro. César Barrio Amorós. Fernando Rojas Runhike. ¿Cuántas personas estimas? Incluyendo a mi esposa. Claro, que es la que registra todo, que la tenemos por aquí. Y a mi hija Karen somos 24. ¿Y cuánto tiempo? Apenas 15 días. Son pocos. Pero, ¿tú te das cuenta? Un año de planificación para una expedición de 15 días. Y tú te imaginas el requerimiento del transporte. La logística toda. La logística del combustible. No está en mis manos. La logística incluso si cambia el medio ambiente. Estamos preparados. Yo sé que está preparado después de 10. Con impermeable. Después de 10. Dime una cosa, yo tengo que volver a este libro y tengo que volver a las 10 expediciones. 10 expediciones son mínimo 10 programas. Entonces yo tengo el reto. Claro, te debo 9, pero tengo el reto de que tú me digas en este programa cuál fue de ellas la que más te marcó y por qué.
de esas 10 expediciones? Si es que se puede, porque Fíjate. son 10 hijos. Sí, y lo que tú dijiste es realmente importante porque me da una clave en el aprieto que me has puesto. Claro, yo sé. ¿Cuál de tus hijos prefieres más? Sí. ¿Cuál te dio más dolores de cabeza? Te lo pongo sí, mejor. o cuál te da más satisfacción o cuál te da más ¿O dolor de cuál cabeza. fue más difícil? Entonces, pero por ejemplo, estando en Sarisariñama, colgando a 400 metros de altura sobre el suelo, en una cuerda, pensando, ya estoy a punto de salir. Y había estado una semana en ese lugar sombrío, enorme, pero era con una ventana, una claraboya arriba que era la salida. Pasaban las nubes así y el viento venía al revés, porque había un efecto de pito, de flauta. Entonces voy a salir ahora y voy a ser otra vez una persona normal entre personas normales. ¿Y te querías quedar adentro? Sí, aquí estaba como en un útero, una cosa extraordinaria, era el sitio donde se Perfecto. estaba originando toda la vida. Claro. Y toda la vida que me rodeaba, a mis conocimientos, eran cosas nuevas. Claro, te querías quedar Y eternamente ahí. plantas que sacaban eran nuevas para el mundo. Ranas que sacamos eran nuevas para el mundo. César Barrio Amoró describió 6 especies nuevas de ranas, ahí mismo nada más. O sea, era un tesoro y yo tenía que salir. Esa impresión de tener que dejar la matriz, era como un nacimiento otra vez. Claro. Eso me marcó muchísimo. Bueno, es conocimiento, Estando, es ciencia. estando en esa caverna que descubrí, la más grande de Así que de hicimos un Venezuela, programa sobre eso, la claro. más grande del mundo, Sí. en Cuarcita, 24 kilómetros en línea recta, a 2.300 metros de altura y 13 grados, o sea, helado, como el agua de tu nevera, Claro. todo helado. Y había una pendiente, en oscuridad total, absolutamente, había una pendiente, y esa pendiente era estrecha como así de alto, como unos 40 centímetros. Bueno, voy a bajar así, no, ¿Cómo? ¿No? voy a bajar de frente, Uy, muy incómodo. Imagino. Estaba con Agachado. un amigo mío, Federico Mayoral. Vamos a bajar como un cigarro. ¿Y cómo es como un cigarro? Dando vueltas de lado. Caramba. Y no podemos parar con los brazos. Y así Como no una nos vamos de lombriz. boca o sin saber para dónde vamos a llegar. ¿Y qué nos puede agarrar allá abajo los pies o las manos? Vamos de lado dando vueltas. Entonces empezamos a dar vueltas y vueltas poco a poco. Y se aceleraba, entonces nos parábamos, se aceleraba. Y de repente él empieza a reírse. Entonces me paro y le digo, ¿pero qué te está pasando? ¿Por qué te estás riendo? Del susto. ¿En serio? La reacción natural. Y yo, entonces me puse a reír yo. No tenía susto, ninguno. Tengo unos nervios muertos. Tiene los nervios muertos, ya me acuerdo. Eso era. Bueno, Esas fueron las que más te han Esas impresionado sí. por eso. Autana. En Autana descubrimos la cueva más antigua del mundo, 1.000 millones de años. Pensábamos que era una cueva abierta por el aire. La gente pensaba que era una torre de granito y era una torre de arenisca, de cuarcita. Cuando llegamos arriba, pensé que íbamos a encontrar huevos de aves prehistóricas que podían haber anidado ahí porque estaban abiertos entonces. Hace 100 millones de años eso estaba abierto y a esa misma altura. Y pensamos que la cueva la había abierto el viento. Pensamos también, porque vimos desde la boca unos petroglifos o unas figuras rupestres en una roca, y dijimos, claro, esto fue una atalaya de tiempos pasados, de los incas. De acuerdo a Gustavo Geni, a Jimmy Ángel y a Carlos Freeman, que las minas de oro de los incas estaban acá, estos fueron los incas que vinieron. Y organizamos en 1970 una expedición para llegar a la cueva. En el 70, imagínate tú. 70. Hicimos el descenso, que fue terrible. Pensábamos que nos iba a tomar un par de horas, nos tomó un par de días. No teníamos agua. Era una situación realmente estresante y finalmente llegamos a aquel lugar extraordinario. En aquel lugar extraordinario descubrí que habían cantos rodados, piedras Sí, sí. redondeadas Ajá. en el fondo de la cueva. Descubrimiento total. Claro. Era una cueva hecha por un río Claro. que estuvo a nivel del mar Ajá. y ahora estaba a 1.300 metros de altura. Tremendo Y descubrimiento. ese descubrimiento, la cueva más antigua del mundo, tuvo
también su impresión emocional en mí, porque mientras íbamos bajando se desprendían pedazos de piedra y las piedras pasaban con un silbido tan extraordinariamente fuerte. ¿Qué te quedó marcado? Y claro, al golpear estallaban como cohetes. El cuarzo contra el cuarzo producía chispas, entonces eran chispas y sonido. Eso también me dejó marcado. Mi respuesta es esa. que cada una de ellas te dejó marcado en una manera, porque cada una de esas expediciones, las 10 que dejaste en este libro. En este libro. Y por eso es la pregunta, y sabía que me ibas a decir cada una. Y por eso es maravilloso que hayas podido plasmar en un libro estas 10. Sí. Pero también es maravilloso que hayas registrado, documentado, desde el punto de vista intelectual, todo tu trabajo de investigación y de exploración. Si no, ¿quién lo va a hacer en mi tiempo? Si no hubo otros exploradores en las cumbres de los tepuyes. Por eso. Estoy haciendo un libro ahora. Perdóname, antes de eso, en el pasado, Humboldt, Bonpland, alguien documentó todo lo que tú has logrado documentar en libros. No tuvieron el tiempo. Ajá. Humboldt tuvo 31 días en el Amazonas. Yo he pasado 60 años escribiendo sobre eso. Humboldt en su tiempo abrió el mundo para el trópico. Y eso es extraordinario. Pero la pregunta que tú me haces, no, ni Anduze ni ningún otro explorador tuvo la oportunidad de tener tanto tiempo como yo en todas estas montañas que no se conocieron. Tate, por ejemplo, Maguire, Bassett Maguire, Steiermark. Todos estos grandes exploradores hicieron una parte. Muchos me acompañaron durante muchas expediciones, pero no, ninguno tuvo la oportunidad de ver tanta información como la que yo vi. Estamos haciendo este programa, estamos conversando en una universidad, en la Universidad Central de Venezuela. Una de las razones por las que escogí el sitio para conversar contigo, no solo es porque son unos espacios abiertos maravillosos desde el punto de vista arquitectónico y de vegetación, aunque nada comparable seguramente con nuestra Guayana, pero sobre todo porque es el centro del conocimiento, de la intelectualidad. Y al final, si un explorador, si un investigador como tú no plasma en libros, no deja escrito, no queda para las nuevas generaciones ese conocimiento intelectual tan valioso. Y eso es lo que tú has hecho, recoger tus experiencias, tus descubrimientos, porque eres un descubridor. Y ese descubridor que le está regalando a nuestro país y al mundo una serie de descubrimientos, hasta entonces inéditos. Totalmente. Otra cosa, yo estudié aquí odontología y simultáneamente estudié 2 carreras más, biología y letras. Maravilloso. O sea, entonces, el complemento intelectual. Terminé odontología, biología y letras. No la tomé porque empecé a trabajar con mi papá en el consultorio. Pero la biología me dejó marcado y letras también. Sin duda alguna. Estudié con Rosenblatt. Con los grandes. Y en biología con los Machado Allison, etc. Y fue una experiencia muy importante que me ha marcado. Ahora soy miembro de la Academia de Ciencias Físicas. Claro, eres escritor, por eso digo, eres escritor, eres investigador, eres descubridor, eres un científico. A ver, háblame del nuevo libro. El nuevo libro resulta ser muy interesante porque, al igual que los Nogueroles, se presentó en mi casa una muchacha muy linda, así como tú de belleza, así como tú de joven, y me dijo, sé que tuvo una gran tragedia, ¿cómo le puedo ayudar? Ay, qué bien. No sé quién era, ¿Usted me puede escribir un libro? Y le dije, sí. Puedo escribirle sobre los indígenas yecuanas, cuya lengua hablo. Puedo escribirle sobre plantas de la supervivencia. Puedo escribirle sobre los tepuyes, sobre qué quiere que le escriba. Y me dijo, sobre lo que usted quiera. Cuando la gente quiere ayudar, solo te pregunta cómo Entonces ayuda. le dije, vamos a hacer una cosa, algo que nunca se ha hecho. Le voy a dar un libro sobre plantas de los tepuyes. ¡Qué maravilla! Fíjate, María Eugenia, tengo de las plantas de los tepuyes, de las plantas, 24.000 fotografías, solo de las plantas. De esas 24.000 fotografías es muy fácil escoger 700. ¿Y quién las ha tomado? Yo, claro. Ajá, bueno, entonces no es tan fácil. Bueno, entonces dije, te voy a hacer un libro de los tepuyes.
ya está listo, que es lo que yo siempre digo y la gente me critica mucho, ya está listo. Claro, me tomó un año armarlo, Claro. pero el libro te está mostrando los colores, las formas de las plantas. Oye bien esto, que nadie ha visto. Va a ser una joya. ¿Por qué? Porque Bassett Maguire, Ron Lisner, Julian Steyermark, Dunsterville, todos estos enormes botánicos que estuvieron explorando la Guayana, murieron. Sí, claro. Entonces ellos sí conocían las plantas. Ahora no hay ni uno solo que haya visto las plantas de los tepuyes. Y que estén. Entonces va a ser un catálogo de las plantas de los tepuyes. ¡Qué Bellísimo. maravilla! Y ya está. El conocimiento. Esta persona que fue allá, esta muchacha bellísima y muy agradable que tuvo toda esa generosidad, se llama Giselle Petrica. Ah, claro. Ella fue la que dijo, y ahora va a tener su libro dentro de un mes. Bueno, como vemos, hay mucha gente que tiene la posibilidad de ayudar al conocimiento, a que se difunda el conocimiento, a que se difundan las investigaciones. Entonces, convertiste una tragedia intelectual en un gran éxito, todo lo que ha Y salido que de me ha ahí. ayudado muchísimo en sobreponer a esa tragedia. Yo realmente ni siquiera voltear atrás. Yo tengo que estar todo el ¿Para tiempo qué? hacia adelante. Tienes que hacer tantas cosas. Está mi hija Karen, Claro, a la que vamos a invitar a un que me programa está más apoyando, adelante. y mi esposa Fanny, que también me asiste todos los días para que yo pueda tener el ánimo para Es tan hacerlo. así que tenemos a Fanny aquí, nos está tomando unas maravillosas fotos que después me vas a regalar. Mira, mientras tú hablas y surgen tantos temas, no solo de las 10 expediciones que están en el libro, sino en las más de 240 que has hecho en algunos años, pocos, porque te quedan muchos más, Dios mediante. Yo pensaba, mientras tú ibas comentando, ¿cuántas personas han visitado esos lugares, no antes que tú, obviamente porque tú descubriste mucho después que tú? ¿Y cuántas personas se atreven a hablar sobre situaciones tan delicadas como el Esequibo sin haberlo pisado jamás? Ay, Dios mío. Tocaste un punto. No, es que yo tengo una obsesión intelectual y Energético. nacionalista con el Esequibo, pero nadie visita el Esequibo, nadie pone una bandera ahí, nadie dice esto es nuestro, Déjame contarte un cuento. porque el poder se ejerce, ¿o no? Sí. Te voy a contar un cuento un poco dramático porque están saliendo muchos libros, Ajá. Sobre el inclusive Esequibo. uno que escribió mi hermano ahora, extraordinario, Sí. sobre todo el proceso, Sí. como para dar información de qué es, cómo es, Sí. qué pasó y cuáles son los documentos que nos respaldan. Ajá. Muy bien todo eso. Hace 50 años, o 40 y tantos años, en la Semana Santa de 1981, yo era ministro de la Juventud. Y en ese ministerio yo hice el cierre de avenidas, inventé el cierre de avenidas, inventé Sí, para muchísimas hacer cosas ejercicio. para que la gente hiciera ejercicio, etc. Pero una de las cosas que inventé eran los campamentos de frontera, donde conocí a mi esposa, por cierto. En estos campamentos de frontera, yo dije, vamos a hacer un campamento de frontera dentro de nuestra zona de reclamación del Esequibo. Soberanía. Entonces, con 50 muchachos, entre los cuales había uno que vino a visitarme ahora, muchachos, entramos hace 50 años dentro del Esequibo y establecimos un campamento dentro del Esequibo para demostrar la soberanía. Claro, Porque la soberanía, dije yo en aquel momento, se ejerce, totalmente. no se discute. No, No, que si estás adentro, no tienes nada que discutir. Y le propuse al presidente Herrera, mire presidente, he sobrevolado la zona en reclamación y aquí está 134 aeropuertos de 2.000 metros en la zona en reclamación, más de lo que tenemos en todo el estado Bolívar, toda esta Amazonas juntos. Por lo tanto, hay que ver eso de otra manera. claro. No podemos invadirlo porque pertenecen al Commonwealth. Inmediatamente tenemos Un buque, cualquier cosa. un buque gigantesco ahí. Entonces es una cuestión de negociar, le dije yo. Vamos a montar unos CADA, aquellas tiendas de alimentos, vamos a montar un gran abasto, vamos a montar una gran farmacia, vamos a montar una gran ferretería en la frontera, con la puerta en la frontera. Claro. Eso para asistencia a la población de Guyana que tiene necesidades.
Y que era nuestra población, A la o es guerra. nuestra No, población. la guerra no. Vamos a ayudarlos. Claro. Después de un año de eso, pasamos con avionetas, con las cédulas en blanco y las tiramos y no las llenan. Brillante. Y también necesitan una carretera desde el ETEM hasta el Atlántico. ¿Se la hacemos? Se la hacemos. Oh, se qué. Los militares, Dios mío, con unos celos extraordinarios. Tanto fue el celo por nosotros haber entrado dentro del Esequibo, demostrado todos los campamentos que había. Anand Regina, Charity, Mabalai, Matthews Ridge, todos estos poblados que nosotros vimos y fotografiamos, eso les dio en el cerebro, en lo poquito que les quedaba del cerebro. Y me costó a mí el cargo de ministro. Bueno, es que por a veces, celo, puro celo. Bueno, es que generalmente decir la verdad o traer ideas innovadoras no necesariamente gusta. Entonces, fuimos a una conferencia hace poco en la Universidad Católica, una conferencia sobre el Esequibo. A mí no me invitaron. ¿Ah, no? Yo fui como público, me dijeron, no, ven y vemos lo que se va a hablar. Y yo, bueno. Cuando estábamos en el calor de la conferencia, y le dije, y con permiso, ¿quién de los que está acá Conoce. ha estado en el Esequibo? Ninguno. La gente se vio así. Ninguno. Claro. Entonces todo es un trabajo legal. ¿Tú crees que por un trabajo legal, por unos papeles que tú vas a presentar, mire, esto es nuestro, vamos a pedir Trinidad, pues, vamos a pedir Curazao, esto es nuestro, te van a dar los pozos petroleros que hay ahora? No, nuestra única oportunidad es asistir, ayudar, compartir, negociar, hacer negocios juntos. ¿No se les ocurre? Pero además no puedes defender lo que no conoces, no lo puedes defender con propiedad, no lo puedes defender con pasión. Cuando tú hablas, puedes hablar con pasión de los tepuyes, de la flora que encontraste, de la fauna, de las larvas, de lo que sea, como has hablado, porque lo conoces, no te lo leíste en un libro, ni siquiera en el tuyo, lo escribiste. Es decir, esa es la diferencia, uno no puede defender lo que no conoce. Bueno, entonces, aunque sea por ejercicio práctico, los que están haciendo las leyes, los que están escribiendo, tienen que ir, tomarse aunque sea una foto, decir, yo estuve en el Esequibo, yo conozco mi territorio. Bueno, es así. Nadie hizo un campamento adentro y por lo tanto, entonces, tiré ese triqui-traqui ahí y me retiré. Y listo, pero me encantó estar aquí para que me hayas hecho esas preguntas. A mí me encantó tenerte y cuando digo que de verdad se necesita como una serie de 10 programas, es verdad, totalmente cierto, porque es muy difícil en 30 o 40 minutos de televisión intentar resumir o que tú resumas 10 expediciones al mundo perdido o 240, es imposible. Hablaremos sobre, cuando quieras hacemos otra entrevista, sobre expediciones concretas. Sí, me encantaría. Me encantaría. Porque cada uno de esos temas es extraordinario. Me encantaría. Y la información y si que es necesario nos movemos a tu casa y si Fanny nos permite y le dedicamos 15 minutos a cada una de los temas y de pronto hacemos 2 horas. Muchísimas gracias. Sobre esto hemos intentado hablar media hora de programa. Gracias, Charlie. Ha sido un verdadero placer. No quiero despedir el programa, creo que se me nota, porque hay tantos temas que abordar y tantas cosas que preguntarle a este gran científico, investigador, escritor, descubridor, como lo es Charles Brúa Escarías. Así que, amigos, hasta la próxima semana y muchísimas gracias.